Recordemos los potenciales retardados, que eran estos que teníamos acá, que eran parecidos a los que teníamos ya de antes. Tenemos acá el tiempo de retardo, esa es la modificación, y es el tiempo en que tarda en llegar la influencia electromagnética del punto fuente a el punto de campo que queramos. Tr es igual al tiempo menos r sobre c, que es justamente el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Una de las cosas que habíamos dicho es que así como pudimos obtener los potenciales retardados, para los campos la historia era distinta. Habíamos hecho la observación de que para el campo eléctrico y el campo magnético no bastaba con poner el Tr de la misma forma que lo hacíamos con los potenciales. Simplemente agregando esto, acá sí vale, pero con los campos no. Entonces vamos a ver qué pasa en realidad con los campos, cómo tienen que ser. Utilizaremos las dos expresiones que obtuvimos de la formulación potencial, que el campo eléctrico es menos gradiente de B menos dA de T, y también una que ya teníamos de antes, B igual rotor de A. Acá hemos traído todas las fórmulas y hay que recordar que tenemos una dependencia de R en las integrales. Por un lado, el vector separación, el módulo, es R menos R', pero también el TR es T menos R sobre C, así que ahí también aparece. Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico? Tenemos que calcular menos gradiente de B y menos dA de T. La parte del gradiente de B ya la teníamos calculada de cuando vimos los potenciales retardados. Una de las cosas que hicimos es ver que cumplían las ecuaciones de onda inhomogéneas. Así que esto lo vamos a traer. Gradiente de B es igual a 1 4pi epsilon 0 integral menos rho punto r versor c r menos rho r versor r cuadrado de tau prima. Necesitaríamos ahora dA de t para esta parte. Entonces el t lo tenemos acá adentro metido. Tr tiene un t acá, así que simplemente vamos a escribirlo así: mu 0 4pi y pongamos j punto de r' tr sobre el r vector separación de tau prima. Entonces vamos a unir estas dos cosas y además utilizar que c cuadrado es igual a 1 sobre mu 0 epsilon 0. Tenemos el campo eléctrico va a ser igual a 1 4pi epsilon 0. Después compensaremos en este el término de rho r', r cuadrado, r versor. Luego tenemos más rho punto r', tr. Tenemos un c r. Y ahora sí viene este término, que es menos j punto r', tr sobre c cuadrado r. Todo esto es de tau prima. Observemos que el signo es porque esto es con un menos dA de t, y esto también es con un menos, así que se cambiaron todos los signos. Y además acá tenemos un mu 0, pero como tuvimos que sacar epsilon 0 factor común, ahí aparece también un epsilon 0 que lo convertimos en 1 sobre c cuadrado.
Esta es la generalización de la ley de Coulomb, donde ahora tenemos en cuenta los tiempos de retardo, pero en el caso en que no tengamos este tiempo de retardo, estas derivadas temporales se hacen cero y este TR no va a estar más, y ahí sí recuperamos la ley de Coulomb. Para el caso del campo magnético tenemos que hacer rotor de A. Y hacer el rotor de A implica hacer el rotor de un campo vectorial y un campo escalar. Y para eso tenemos esta propiedad, justamente rotor de FA, donde F es escalar y A es vectorial, es F rotor de A menos A vectorial gradiente de F. Usando eso aplicado acá, nos va a quedar que el rotor de A es mu0 sobre 4pi integral 1 sobre R rotor de J menos J vectorial gradiente de 1 sobre R de tau prima. Ahora tomemos una sola componente de rotor de J, por ejemplo la X, para ver qué pasa en este término. Esto es igual a djz, di menos dji dz. Ahora, J depende de R y de TR, por lo que si hacemos, por ejemplo, djz di, esto va a ser j punto z dtr di, porque tenemos que hacer regla de la cadena con la componente z que va a depender de i. Con el R' no hay problema, pero dentro del TR va a aparecer el R, tenemos el i, por eso tenemos que hacer regla de la cadena. TR es T menos R sobre C. Así que en realidad cuando derivemos en i, esto no importa, y entonces podemos escribirlo como menos 1c j.z. La derivada no es en TR, sino que directamente en R. Usando eso, la componente x nos queda menos 1 sobre c, que sale factor común, y después j' de r de i menos j.i de r de z, y esto lo podemos escribir como 1 sobre c y j punto vectorial gradiente de r, la componente x. Es decir, esto que tenemos acá es hacer j punto vectorialmente producto con gradiente de r y nos queda justamente esto. Podemos verlo de otra forma, si no. Tenemos x y z, jx, ji, jz todos con punto, y abajo tendríamos drx, dri y drz, y entonces si nos interesa nada más que la componente x, esto sería x versor ji punto por drdz menos j.z dr de i, y eso es lo que deberíamos tener acá, faltando obviamente el 1 sobre c. Poniendo el menos adentro tenemos lo mismo. Y ahora además vamos a usar un resultado que es que gradiente de r es igual a r versor. Lo habíamos utilizado en la cuenta de potenciales retardados
Con eso vamos a tener que rotor de J es 1 sobre C J punto vectorial R versor. Ahora ya no solo quedándonos con una componente, sino con todas. Y aparte, lo otro que nos va a ser útil es que el gradiente de 1 sobre R es igual a menos R versor R cuadrado en módulo. Así que nos llevamos estos dos resultados para decir quién es B. El rotor de J es 1 sobre C J punto vectorial R versor. Y por otro lado, gradiente de 1 sobre R es menos R versor R cuadrado. Entonces B es mu 0,4 pi. Y acá vamos a tener la integral de J R' TR sobre R cuadrado más J punto de R' TR C sobre R y todo vectorial R versor de tau prima. Entonces acá tenemos por un lado este término, viene a representar este que tenemos acá, y tenemos el 1 sobre C, el J punto vectorial R versor. Y en este era J vectorial esto, así que tenemos el J vectorial, el R versor con el R cuadrado abajo, pero además tenía un menos, así que con este menos se hace más. Nos queda de esta forma, y esta es la generalización de Biot-Savart. Que también cuando no tenemos tiempo de retardo, esto se hace 0, y esto se va, y tenemos de vuelta Biot-Savart. Entonces, esta ecuación, Biot-Savart generalizada, y esta ecuación, Ley de Coulomb generalizado, son las soluciones causales a las ecuaciones de Maxwell. Por alguna razón no se han publicado hasta hace más o menos poco. Se las atribuye generalmente a Oleg Yefimenko, con lo cual se les llama las ecuaciones de Yefimenko, publicadas en 1966, más allá de que han aparecido en otros libros o artículos anteriormente. Aún así, hay que decir que las ecuaciones de Yefimenko son de utilidad limitada, ya que suele ser más fácil calcular los potenciales retardados y derivarlos, más que ir directo a los campos. Pero no deja de darnos como una clausura a la teoría completa. También clarifica la observación que dijimos antes, que no alcanzaba con agregar un TR, sino que tanto en el campo eléctrico como en el magnético hacía falta agregar términos que dependen de ρ y de j con las derivadas temporales y alguna que otra constante que aparece, por ejemplo, acá en el denominador. Así que más allá de que puedan o no ser útiles, las generalizaciones siempre nos permiten ver la teoría desde más afuera, podemos verla como más completa, ya que en todos los casos, cuando no tenemos el tiempo de retardo, volvemos a recuperar lo que ya teníamos de antes, Ley de Coulomb y Biot-Savart. Siempre sabemos que estamos ante una generalización cuando en algún límite podemos retornar a las leyes o ecuaciones que teníamos antes. Y este también es el caso en que eso se va a cumplir con las dos leyes. Por eso entonces es que decimos que ahora la teoría está más completa. Eso es lo más importante.